Estamos iniciando el lado oculto del día 10 de agosto. Fueron solicitados algunos temas vía email y sobre eso decidimos con Carlos dar una introducción al tema de Satanás, Lucifero, demonios, fuerzas negativas, las fuerzas maléficas. Es decir, vamos a intentar dar una oleada sobre esas ideas, esas fuerzas, dentro de las primitivas culturas, antiguas culturas egipcias, Atlántida, etcétera, todo aquello que nos vende un pasado como tradiciones antiguas. Egito também, ver como eles tinham uma percepção do mal, se é a mesma que nós temos hoje, se é diferente, quais são os pontos de diferença e que nós podemos tirar como conclusão desse fenômeno evolutivo do mal dentro das religiões ou dentro das sociedades. Então, Carlitos, acho que é um tema sério, profundo. Acho que num encontro de 45 minutos não vai ser fácil aprofundá-lo. Nós vamos fazer uma introdução ao tema, com algumas experiências ao respeito, que todos nós passamos, por alguma experiência de contatos ou de pessoas que tiveram vivências difíceis ou ruins em relação a este tipo de fenômeno. Então, Carlos, quer começar tú falando alguma coisa? Sí, una de las preguntas primeras que yo me hice cuando empecé como buscador de los temas espirituales, decía, ¿por qué si la creación fue hecha por nuestro Padre, el Creador, que es luz, ¿por qué puede haber oscuridad? Es decir, ¿por qué no todo lo que nosotros tenemos a disposición son cosas de lo que llamamos bien, de lo que es realmente luz? Y en determinado momento también percibí, porque comentando con demás personas y recibiendo enseñanzas, que todo aquello que nosotros llamamos oscuridad, que no tiene nada que ver con lo que está oculto, es porque hay ausencia de esa luz que se proyectó desde el momento en el cual el Creador quiso manifestarse y crear. Pero también me surgió otra pregunta. ¿Por qué razón puede haber oscuridad si la luz no es más potente que la oscuridad? ¿Cómo puede ser que esa gran luz que quiso que todo fuera amor y que todo fuera su manifestación podía dar cabida a aquello que nosotros llamamos de alguna manera oscuridad? Por supuesto que no tuve una respuesta y tal vez no la tenga hoy acabadamente, como tú dijiste, porque es un tema muy profundo. Pero sí entendí algo que es muy importante. Cuando nosotros fuimos creados y fuimos hechos, siempre se dice que tenemos libre albedrío. Es decir, a nosotros no se nos ordena actuar de tal o cual manera. Se nos deja dentro de esa creación saber elegir un camino u otro. Y uno dice, bueno, pero ¿qué camino se elige? Precisamente ahí es donde entiendo, y humildemente lo digo, que se empieza a aceptar la posibilidad de falta de luz en el camino de nosotros. Porque si yo elijo un camino inadecuado, puede ser que no esté acertando a los caminos verdaderos. Pero ¿cómo es eso? ¿Por eso voy a crear oscuridad? No, tampoco es eso. La oscuridad es otra cosa.
oscuridad y el dar cabida al mal no tiene origen en nuestra existencia. Proviene, a mi humilde entender, de algo que se gestó en un plano superior a mí y que está siempre atento a manifestarse en el plano nuestro si nosotros no estamos actuando lúcidamente. Si a veces somos tentados a ciertas prácticas que nos pueden introducir en ese contacto con fuerzas que ni sabemos si vienen del lado de esa luz o de esa oscuridad que se gestó en el plano superior, incluso de los arcángeles, para los que en ellos creen, como yo creo, esos grandes mensajeros manifestados en un primer momento como creados por nuestro Padre. Entonces, muchas veces no es en la dualidad que nosotros tenemos como libre albedrío para elegir qué hacer, sino es cuando nos corremos de un camino que es incorrecto en cuanto a lo que realmente tenemos que hacer. Me explico. Si yo soy una persona que vivo constantemente, no enojado, porque me puedo enojar con mis hijos, con mi mujer, con mis padres, con mis amigos, pero si yo tengo ira, si yo tengo gula, y ahí nos encontramos nosotros con los mandamientos, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo por ira empiezo a actuar en mi vida y en lugar de, creerme que soy el juez de todo lo que se me presenta y actúo siempre de acuerdo a ese impulso y yo soy el que juzgo e impongo condenas hacia los demás. Si vivo en esa vibración, yo me estoy haciendo un canal apto para que por él transite lo que es la oscuridad. Se dice, y acá lo dejo, que cuando nosotros desencarnamos, me puedo remitir a la Divina Comedia de Dante, o me puedo remitir incluso a los textos sagrados más antiguos, la Biblia, lo que sea. Nosotros, de acuerdo a lo que vivimos, pasamos por el bajo astral, pasamos por el mediodía astral y podemos estar en los planos superiores del astral. Pero de acuerdo a nuestras acciones, podemos quedar en el bajo astral. Entonces, ahí viene una pregunta. ¿De qué estoy hablando cuando hablo del bajo astral? ¿Cuántos años puede permanecer un ser desencarnado en el bajo astral? ¿Y por qué existe el bajo astral? Entonces, creo que el hombre, a través del camino de buscar y entender, no a través de dogmas, sino a través, sí, de un entendimiento espiritual, de abrirse a lo que de otros planos nos llega como enseñanzas a través de nuestros maestros y de algunos que tratamos de emular a esos maestros, tomar un camino que ahora debe decir rectitud. No es camino de rectitud. Saber siempre que nuestro comportamiento debe ser adecuado, lo cual no es difícil. Y eso es lo que uno puede cosechar cuando empieza a transitar por el camino de la iniciación. Una persona que ha tenido un comportamiento, por ejemplo, delictivo, si actuó en legítima defensa, evidentemente
no va a acarrear algo negativo para sí mismo. No es que haya sido juez, sino que tiene derecho a tener, defenderse activamente, repeler un ataque, y bueno, si el resultado de esa defensa es provocar el daño en otro ser humano, bienvenido sea, porque nosotros no debemos dejar avasallarnos en ningún plano por lo que pasa. Ahora bien, si yo en lugar de actuar con legítima defensa, por hablar de derecho penal, actúo con intención de causar daño a otra persona, yo no estoy actuando de acuerdo a una ley correcta que me pertenece en la creación. Estoy causando un daño. Y todo eso se va notando en mi cuenta como un debe. Estoy ahí favoreciendo lo que puede ser la oscuridad, el mal y a todas esas fuerzas que, principiando en otros planos, van a decir, bueno, Carlos es un buen alumno nuestro y a través de él nos vamos a manifestar. Esto es el planteamiento que yo me hago ante todas estas cosas y bueno, vamos a ver cómo transitamos hoy analizando esto, ¿no? Carlitos, tú sabes que cuando yo tenía unos 22 años yo estudiaba Freud y Jung, ¿no? Como todos nós que estudamos dentro de un grupo místico, sabemos que estudiar psicología es extremadamente importante y principalmente para no entrar en planos de delirio, paranoias, etcétera, que son fenómenos comuns y muy unidos a veces al misticismo. O unidos o mal interpretados o mal vivenciados por algunas personas pseudo-místicas, digamos así. Mas una vez me lembro que leí una carta que Freud manda para Jung y le dice así: não fales do mundo do infernal, fala do inconsciente e do instinto. Tá? Freud dando uma dica para Jung: não fales do mundo infernal, inferno, mundo infernal, fala de instinto. Claro que nós temos uma herança cristã, judeo-cristã muito forte, onde existe dentro dessa propaganda religiosa uma ideia de um demônio e um inferno, certo? Claro que se tu vai ver a história, digamos, das antigas religiões ou antigas culturas que habitaram no planeta, é muito difícil achar o conceito cristão con la connotación que tiene Satanás, Lucifer o demonio. Mas de cualquier forma, el cristianismo influenció toda nuestra cultura con una propaganda constante, colocando, digamos así, a culpa da mayoría de los problemas en una influencia externa al hombre. Claro que cuando Freud dice a Jung: não fales do mundo infernal, fala do instinto. En realidad, Freud faz uma inversão desse processo cristão para um processo de assimilação de culpa associado ao próprio instinto humano. Es decir, que se Eva comeu a maçã e se Adão comeu a maçã, que vamos a interpretarlo como desejo de poder, ambição, el nombre que se le quiera dar, Freud no estaría dando, digamos así, a culpa al demonio, a Satanás o Lucifer. Es decir, estaría retornando a origen o ao princípio en el cual o homem assume seu conflito primário. Eu desejei, eu peguei e eu passei. Então, tanto Adão como Eva, dentro del concepto freudiano, estarían asumiendo una responsabilidad por una fuerza interior de deseo que todos nos tenemos y que no sería influenciado por algo externo. Entonces Freud hace una contraposición al concepto cristão. Es decir, lembro meses atrás que yo escuché una propaganda de iglesia diciendo que algunos padres que cometieron actos inmorais
de ser pederastras, tinham sido influenciados pelo demônio, tá? Como colocando el instinto, llamemos instinto, desejo deles, vindo de algo externo e não de algo interno. Então, eu acho que isso é importante ser discutido. Existe algo externo que nos influencia para o mal, entre aspas. E se existe algo externo que nos influencia para o mal, existe algo externo que nos influencia para o bem, considerando que essas duas forças existem. Agora, tu vê uma coisa, a palavra demônio, que segundo o cristianismo seria um anjo de Deus que se revela e passa a lutar pela perdição da humanidade, antigamente era um gênio que inspirava os indivíduos tanto para bem como para o mal. Certo? É decir, o cristianismo pega uma força universal que existió en todas las culturas y que en Egipto también existió, como una fuerza extremadamente poderosa, pero que se consideraba una fuerza acusadora, como la palabra Satán en hebreo quiere decir acusador, aquel que acusa, que nos cobra, que nos exige. Bom, na justiça ordinária existe quien defiende y quien acusa, frente a un juiz que decide lo que es certo y lo que es errado. É interessante porque estudando o Egito nós vemos que no momento da morte, nas antigas tribos e grupos isolados do Egito, no momento da morte de um indivíduo, enquanto se velava o morto, digamos assim, surgiam pessoas que falavam bem de essa pessoa que viveu e outras pessoas que falavam o mal que essa pessoa fez. Então depois vemos o peso da alma, é decir, toda a comunidade se reunia para falar sobre aquele falecido, é decir, alguns falavam das grandes obras, o trabalho social, a ajuda que ele fez às outras pessoas, e outros falavam o egoísmo, a incapacidade de se vincular, as dificuldades de educar seu filho, é decir, entre dos dois pratos da balança que a própria sociedade colocava, a alma desse ser, é decir, o direito à eternidade, a ser momificado e a seu nome ficar escrito para sempre, estava sendo julgado pela própria comunidade. É decir, o juízo que começou sendo um juízo dos homens, foi levado pela religião para um juízo divino e eterno em um mundo espiritual. Quando em realidade quem cobrava inicialmente era a própria sociedade, se transforma depois em uma cobrança feita por um mundo espiritual. Agora vamos um pouquinho mais. Digamos que Satanás seria aquele que acusa, mas também não se considera Satanás como um anjo rebelde a Deus, sino como parte do juízo. É decir, alguém tem que cutucar. Tá? Uma coisa que eu me lembro muitos anos atrás, nosso mestre colocou uma coisa interessante sobre um discípulo, bem interessante, não? Quando um entrou a fazer uma prática de celibato. Me lembro bem disso porque passamos anos fazendo celibato para ter uma vivência sacerdotal. Então lembro que ele chamou as pessoas com quem quer fazer essa experiência durante um ano de celibato para crescer espiritualmente. E lembro que entrou um homem, que não importa o nome, e disse, eu quero ser sacerdote e quero fazer o celibato. Mas eu lamento, mas tu não. Por que não?
porque tú ya haces celibato toda la vida toda. Es decir, el celibato tiene que ser algo que gere un desafío para o sacerdote, no toda la vida, ¿no? Acho que un año es suficiente, digamos así. Mas às vezes eu vejo as pessoas dizendo, não, eu sou uma pessoa do bem, eu nunca roubei ninguém. Mas minha pergunta é, alguma vez teve a chance de roubar? ¿Alguna vez teve a oportunidad de pegar 1 o 2 millones de dólares y guardar en el bolso? Esa es mi pregunta. Entonces, Satanás es necesario para nos testar, para no saber lo que no somos y lo que no somos. Porque si yo nunca robé a ninguém, nunca tive a chance de robar a alguém, então não posso saber se eu sou bom ou não. Simplemente estoy en una onda de impotencia en la cual el celibato es seguir el mismo camino. Eu acho que é importante que o homem sienta a ira e se contenha. Sienta el desejo y lo controle. Sienta a capacidad de enganar, mentir y robar y él considere dentro de sí que eso no es lo que él siente o que ele deve fazer. Então, acho que Satanás é parte de um processo educacional, al qual todos nós precisamos. Não sei se estás de acordo, Carlos. Sí, estoy muy de acuerdo. Nuestra querida ciencia sagrada, o sea, la Cábala, siempre nos dice que el hombre, como género, tanto hombres como mujeres, tenemos adentro todos los animales. No se está refiriendo al reino animal, sino a todas estas fuerzas que nosotros y que pueden ser incontrolables e incontroladas. Entonces, ¿cuál es el desafío del hombre? Siguiendo lo que Jorge nos dice. Enfrentarnos a esos animales, enfrentarnos a nuestras propias cosas tan primitivas que podrían ser no calificadas como propias del ser humano, hombre, y ser vencedores de esas fuerzas. O sea, el hombre tiene, a través de su posibilidad espiritual, no de su razón, de ir dominando esos impulsos que están dentro de nuestro. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? A ver, vamos a aclarar esto. Si tú dices que fuimos creados de acuerdo a lo que podemos llamar la luz, vamos a decir, el bien, pero ¿cómo puede ser que tú tengas dentro esas cosas que tenemos que dominar? Dentro nuestro está todo lo que la creación tiene. Somos un reflejo aquí abajo de lo que la creación es macrocósmicamente. Y si nuestro macrocosmos, antes de que nosotros nos manifestáramos, fuéramos creados, existió esa escisión entre lo que nuestro Padre creó y las fuerzas que se le pusieron, el hombre viene impreso de esa posibilidad. No escapamos a eso. Porque si no, como dice Jorge, ¿para qué va a ser célibe una persona que está todos los días teniendo relaciones sexuales? No, para él no hay ningún esfuerzo. El celibato es una prueba de que de dominar algo que si bien es un instinto y que es muy bueno, muy sano, muy saludable, a veces puede ser por practicarlo demasiado indiscriminadamente, transformarse en una fuerza animal, en el sentido de que nos domina. Y no nosotros podemos tener el dominio sobre eso que nos pertenece y no estar débiles ante eso que se nos pone como un Sansón.
y un Goliat, es también algo muy simbólico. Por eso, cuando nosotros vemos las modas, a ver, la moda, hoy día todo se exhibe, ¿verdad? Sobre todo, una de las cosas más plásticas, bueno, yo como hombre lo digo así, tal vez las mujeres lo digan respecto de los hombres, pero yo siempre digo, la moda a veces condiciona la conducta de toda la humanidad. Puede acceder a las cosas caras o a las que no son caras, pero se nos presenta la mujer, por ejemplo, ¿no? Siempre como un objeto a ser cazado. Hay un instinto de conquista natural del hombre que va hacia el encuentro con la mujer y de la mujer hacia el hombre. Pero si cada vez eso se exacerba más, las cosas se exhiben más, sin ser pacato, sin hablar de reglas, sin someternos a nada, si alteramos la naturaleza, si empezamos a incentivar cada vez más ese deseo, lo que estamos haciendo es alimentando en demasía lo que es un instinto y se convierte ya en un instinto feroz. Y puede ser un camino que nos desvirtúe en nuestro actuar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si una persona que ha incurrido en excesos un día dice, bueno, yo quiero ser un sacerdocio con el contenido que dijo Jorge? Va a tener que reflexionar y dominar esos animales internos. Y acá viene la pregunta, entonces, esos animales, ¿por qué están en nuestra naturaleza? ¿Están en nuestra naturaleza o es que nuestra psiquis, y aquí me remito un poco a lo que Jung, Carl Carlos Gustavo Jung, suizo-alemán, psiquiatra, médico, psiquiatra y psicólogo analista, era un poco de un momento que se separó de su maestro Freud, que había hablado del inconsciente como algo muy importante, por supuesto, y por limitaciones de su etnia, es hebreo, y en aquel momento había una persecución, todavía no se animó a dar un paso más con su discípulo, que habló ya no solo del inconsciente nuestro, sino del inconsciente colectivo. Entonces, ese inconsciente colectivo, muchas veces, es el que influye en nosotros, en nuestra psique, ¿verdad? Y determina una cantidad de conductas y nubla aquellos arquetipos que son los valores propios del ser humano para que éste encuentre su camino de luz. Por lo tanto, nosotros somos creadores de lo que llamamos el mal. Yo creo que el hombre, con su actuación, es el creador en este plano de lo que se llama el mal, porque deja que su naturaleza, esos arquetipos que le pertenecen, no lo dejen ser lo que realmente es, y permite que todo aquello que es la armonía en otros planos penetre en él. Les voy a contar esto y ya termino. Ayer tuve oportunidad de acceder a una historia verídica de un militar que estuvo como todas las guerras, yo las rechazo, en Irak peleando por el ejército norteamericano. Pero tuvo una misión y entraron en un lugar que era una especie de catacumba. Entraron dos de ellos, no los mataron, salieron de ahí y vuelven a Estados Unidos. En ese lugar, se había conjurado, se había creado el ámbito para que todas esas fuerzas del mal, de la oscuridad, estuvieran presentes. Y él, si bien es un soldado, ¿verdad?, un capitán,
tiene que matar. Se transforma en un animal de comer. Porque mata. Mata porque se tiene que defender o porque mata porque tiene enemigos. Y el resultado es que ese hombre, cuando llega de vuelta a su país, empieza a trabajar en la policía y está poseído por esa fuerza que lo tomó cuando estaba en Irak. ¿En qué fue? ¿Qué fue lo que le pasó? Cuando esa fuerza se le arribó, creó en él una ira incontenible, resultado de toda esa beligerancia que crean las guerras. Y cuando estaba trabajando en la policía de Nueva York, había un hombre que era un violador, y era violador de niñas entre 6 y 8 años. Las violaba y las mataba. Este policía, el soldado poseído, encuentra a este delincuente y con sus manos lo mata a golpes. Uno dice, bueno, hizo justicia. No, fíjense lo que hay acá. Hay un punto que es, la historia narra eso. Y fue verdad. Esa persona que él mata le causó a él una ira incontrolable, porque él no solo lo aprendió, sino que fue el juez. Cosa que no podemos ser. Con sus manos se transformó en un juez de algo que era atroz, un criminal. Entonces, esa ira hizo que todo el mal que se había arrimado a él en aquel lugar de Irak se empezara a manifestar, a dominar, y le empezara a influir en su familia, en su hija, a manifestarse en su casa, se caían objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Da con un sacerdote de la religión, un sacerdote cristiano, y hace un exorcismo, no de él, sino del mal que se personificaba, porque se le presenta en un compañero de él que habían estado en el mismo lugar, en aquella cueva en Irak, y ese compañero, había sido poseído y estaba diezmando a la ciudad de Nueva York con una cantidad de asesinatos. Y él tiene que enfrentarse con su ex compañero, pero lo tiene que exorcizar. Y acá vemos dos cosas. Él había incursionado en el mal por su ira y no podía salir. Ese era el problema de él. Siempre lo traía eso. Y su compañero, que no era una persona de buen proceder y que había hecho en ese lugar de Irak algunas cosas muy malas, fue el que fue poseído por esas fuerzas negativas que estaban en ese lugar. Y era un instrumento de lo negativo y había cometido una cantidad de posesiones y de muertes en Nueva York. Esto es una historia real. Y está todo el proceso del exorcismo, en donde, bueno, esa otra persona es liberada de ese mal que lo había poseído, llamémosle Satanás, Lucifer, demonio, todo lo que Jorge nos está tratando de transmitir en lo que está poniendo del lado oculto, y logró la liberación. Y muchas veces, hoy día, nosotros, no solo como individuos, sino como una sociedad conjunta, somos vías y conductos, caminos para que esa fuerza de la oscuridad se manifieste y no nos deje ver cuál es el verdadero camino. Ponemos siempre arriba de la mesa todos nuestros animales,
las sociedades están llenas de violencia. Cada vez las modas son más para poseer. Entonces, qué bueno que todos entráramos en un clima de sacerdocio, porque todos nosotros no nos comportamos bien diariamente. Tenemos esas grandes tentaciones. Si todos entramos en un camino de sentir esa fuerza esclarecedora y nos dedicamos a un sacerdocio, aunque estuviéramos viviendo no en un templo, pero sí en nuestro diario vivir, estaríamos creando una masa crítica, no pura, sino de luz. Tal vez estuviéramos encontrándonos con nuestro principio. Vou fazer ¿Qué es lo que pienso? vou fazer um contraponto contigo, Carlos. Bien. Já que teve uma pergunta que nos fala sobre... A pergunta está associada a como era, digamos assim, essas existências ou essas forças no Egito. Tá? Então, vou fazer uma história, mas para tentar expressar isso. Digamos que um homem chega à sua casa e se encontra com sua mulher e seus quatro filhos esquartejados, mortos e violentados, certo? Na antiga cultura egípcia, digamos assim, esse homem podia seguir vários caminhos, pero digamos que um caminho que ele tinha frente a essa violência que se manifestou em sua vida era ir para el templo de Osiris y en ese templo se fechar, meditar, se envolver de una aureola de amor y comprensión y perdoar a aquellos que le tiraron su amor y su familia. ¿Tá? Eso era un camino posible en la cultura egipcia. Mas también tenía otro camino. Él podía ir para el templo de Set, entrar en el sacerdocio, aprender cómo luchar y cómo escuartejar a los enemigos de su familia y de él, y salir del templo preparado para matar a aquellos que mataron y violentaron a su familia. Digamos que tenemos dos caminos esenciales a ser seguidos. ¿Tá? Claro que en la sociedad nos colocan en una dirección. Amenofis IV y toda la cultura egipcia nos llevan a través de ¿qué? De Osiris, que es un camino de perdón y de comprensión, y Amenofis IV que nos habla de un Dios único que ilumina a todos por igual, que es justo y que es bueno. Mas para aquel que perdió su familia, él fica en una situación extremadamente difícil, porque a mente ela fica odiando como un mecanismo de defensa, es decir, aquello que me ameazó tanto, que destrozó lo que yo más amo, y todo el mundo que yo soñé, que yo construí, en un segundo fue despedazado y ainda yo no estaba presente en ese momento. Es decir, a mente de aquel hombre egipcio antiguo reagía espontáneamente como una defensa, y a defensa que gera odio, raiva, rencor, violencia, porque si yo puedo destruir aquello que destruyó mi vida, y llamemos vendetta, venganza, si yo puedo hacer eso, revanche, bom, entonces yo voy a destruir aquello que me ameaça, porque en el fondo, cuando nos torturan, nos agreden, nos enganan, nos mienten, nos pisotean, a pessoa tiende a reagir. Agora vemos em todo o processo da igreja uma ideia muito clara: perdoa, perdoa, perdoa. Então, tu sabes que numa época eu estudei com Nelson Goldstein, que foi um psiquiatra e psicosomatista, e que ele me dizia que o processo de exorcismo ele o fazia no consultório dele.
Porque muchas personas, digamos, que entran en bipolaridad, se transforman en monstruos en un mes y en el otro mes son anjos. Un día te dan un beso, el otro día te dan un sopapo. Y todo eso por procesos psíquicos que no tienen nada a ver con Dios ni con el instinto, es el cérebro. Mas, vamos un poco más a frente. Un día él me dice que llevó a una persona a un estado de semi-regresión y esa persona empezó a evocar un ser dentro de sí que falaba de forma diferente. Entonces él continuó haciendo su psicoanálisis hasta que se dio cuenta que ese ser, ese dibuk, como se dice dentro del judaísmo, un dibuk afloró como parte de una conciencia colectiva que habita en todos nosotros. Cuando llegamos al límite de la locura, a veces el dibuk se manifiesta. Entonces, ¿qué es que nos vemos en Egipto? Es decir, la idea de que debemos mantener a orden na terra, ma'at, na terra, orden, para que no entre o caos, que o caos foi antes da criação do universo, onde os demônios primigênios existem. Chamemos demônios ou forças do caos, que tendem a voltar a seu princípio. Então, em Egito, nos falavam de que? De preservar a matemática da ordem, o equilíbrio da criação, a ordem da natureza. E aqui, em nossa existência, muitas vezes se nos coloca, perdoa, não como um fenômeno de crescimento do indivíduo, sino como uma forma de abafar a capacidade desse indivíduo se defender e lutar por lo que é seu próprio direito. Então temos que ter muito cuidado quando falamos do bem, de fazer o bem, de pensar bem, e não anular a capacidade que nós temos de nos defender da violência, da mentira, do engano, que constantemente nesta sociedade nos estupra e nos violenta de mil maneiras diferentes. Então não estou dizendo perdoar e amar e ser bonzinho. Estou dizendo que quando nos dão um beijo, damos um beijo. Quando nos agredem, quebrem a mão de quem agrede. Essa é a minha concepção. Não dar a outra cara. Não se deixem agredir, não se deixem enganar. Os egípcios nos ensinam que existe uma polaridade que tem que estar em equilíbrio. Uma não tem que anular a outra, tem que haver equilíbrio. Essa é parte do contraponto. Talvez é a mesma coisa que tu pensas, mas só estou aprofundando isso. Sí, Jorge, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, dice, en el principio fue el caos. Entonces, cuando uno habla de creación, la Biblia dice, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, que no es que en el principio Dios creó, sino que sus mensajeros fueron los que lo ayudaron. ¿Pero por qué? En el principio era el caos. ¿Qué quiere decir la creación? La creación siempre es la actitud que nosotros tenemos que adoptar ante todo aquello que contravenga lo que es nuestra naturaleza. Nosotros no vamos a poder hablar hoy de lo que es el Bereshit, porque empieza con una letra del alefato hebreo que es el Bet. Pero antes del Bet está el Aleph. El Aleph es la letra que todo lo sostiene y que está detrás de todas las demás. Es lo perfecto. Es lo que es el orden, el cosmos. Ya cuando entramos en el Bet, puede haber el orden y el caos, el cosmos y el caos. Y el nombre es un permanente recreador de lo que es el orden. Por eso nuestros maestros egipcios enseñaban que nosotros, como dijo Jorge, tenemos que tener siempre una defensa activa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo que alguien viene a tratar de lastimar, de agredirme, lo tengo que repeler antes de que esa persona logre dañarme a mí.
Pero eso es caos o cosmos. No, eso es cosmos, porque está en la naturaleza de cada uno de nosotros y no debemos desequilibrar a ningún ser humano, a ningún ser de otro reino. Entonces, todo esto se vincula con la ética, con la moral, que es un tema para otro momento, pero digo, tenemos que darnos cuenta que las acciones que nosotros tenemos pueden llevarnos por un camino de la oscuridad, pero hay otras que nos van a llevar, aunque nos parezcan que no son las adecuadas, porque a veces requieren de nuestra violencia, nos van a estar llevando por el camino de la luz, porque nosotros nos estamos defendiendo ante aquello que nos agrede. En nuestros consultorios, muchas veces llegan personas que dicen, mire, Carlos, yo no puedo amar. Estoy con una persona, con un hombre, con un joven, con una chica, y veo que es muy bonita, o una mujer se siente muy atraída por un joven, pero no puedo amar. ¿Cómo es que una persona no pueda amar? Porque si fuimos creados por Dios, que es amor, la fuerza que nos sostiene es esa facultad de amar, con todo lo que él implica. No es la atracción, sino amor. Bueno, todas esas patologías que se pueden instalar y que la psicología y la psiquiatría estudia, en nuestras escuelas místicas, nosotros las podemos abordar desde otros ángulos, con otra visión. Porque muchas de ellas es la instalación en nosotros de cosas oscuras, de cosas que podemos llamarlas vulgarmente mal. Serán menores. O nos pueden todos esos procesos psicológicos que muchas veces conducen al suicidio de las personas. ¿Está en la naturaleza del ser humano atentar contra sí mismo? ¿Dónde está la autoestima? ¿Por qué se manifiestan esos desequilibrios? ¿Dónde están las fuerzas que nos someten a esas oscuridades? Eso es, Carlos, junto con eso quería esclarecer, realmente algunas escuelas espiritualistas dicen que todos los problemas que nos tenemos es causado por espíritus, otro pelo demonio. Claro que el psicoanálisis lo coloca como un factor instintivo, inconsciente. Nuestra escuela tiene una visión amplia de esos fenómenos. A veces puede ser una energía astral, a veces una fuerza espiritual, a veces llamemos un demonio, una influencia externa, o a veces una influencia interna. Lástima que el espiritismo no percibe a totalidad da problemática humana, tanto como el psicoanálisis. Focalizan en ciertas áreas, a veces ciertas líneas del cristianismo, al colocar el demonio como influencia, o evangélicos, etc., al colocar el demonio como influencia perniciosa de la sociedad, no está dando lugar al fenómeno instintivo, o no está dando lugar a un problema mental, es decir, provocado por sustancias químicas en el cerebro. Y eso que es importante, que aquel que estudie esos fenómenos entienda que todos son reales y todos influencian al ser humano, y la mente humana está realmente viviendo en un mar constante de influencias positivas y negativas. Agregando algo a lo que falamos anteriormente, si yo fiz un período de celibato fue para treinar para hacer exorcismos. Entonces, durante un año treiné para conseguir la experiencia de enfrentar un demonio real, es decir, llamar un demonio, incorporarlo en una persona, tirar la conciencia de esa persona y tener un diálogo directo con aquella fuerza
que se manifiesta, absolutamente irracional y que tiene un deseo constante de nos matar y nos destruir. Ese enfrentamiento es una de las cosas más importantes en el proceso de la formación de un discípulo. Ver o mal, dialogar con o mal, y en un momento abrazarlo, porque la única forma de exorcizarlo es abrazarlo, sin miedo. Él es parte de un universo, como bien dice Carlos, es parte de un fenómeno de creación. Y ese proceso se da en la experiencia, não adianta eu dizer, aprendam isto, façam aquilo, portem-se bem, não tenham relações sexuais, não comam carne, ou não fumem, ou não bebam para exorcizar. Les asseguro que isso não tem nada a ver com o fenômeno do exorcismo e enfrentar a essência do mal que habita no ser humano. Habita em cada de nós. Então, hoje, como não vejo mais perguntas, e se não foi a hora, Carlos, vamos ter que cortar por aí. Mas estou anunciando para a semana que vem a Socorro, que é de Brasília, que vai falar sobre experiências xamânicas nas quais ela passou, sua experiência. Não é uma xamã, mas é alguém que experimentou técnicas e meditações xamânicas, fez uns tambores com una técnica indígena que son importantes para hacer, digamos así, las experiencias místicas. Nos va a contar sus experiencias, que va a ser importante y enriquecedor para todos nosotros. Palabras finales, Carlos. Entonces. Bueno, yo recuerdo que nuestra escuela nos han enseñado a que existen una cantidad de posibilidades de que nosotros nos ayudemos a nosotros mismos de los demás y luchando contra todas esas fuerzas negativas, ya sea que estas estén en casas nuestras, casas de nuestros amigos o de otras personas, desde objetos, en fin. Y por algo en nuestra escuela nos han enseñado a luchar contra esas fuerzas que son de la oscuridad y que en mayor o menor medida cada día se nos van manifestando y no nos dejan realmente ser felices en nuestra vida. No se trata de una religión, sino de si somos practicantes de nuestra querida Cábala, de nuestra ciencia divina, vamos a poder estar siempre mucho más en la luz que en la sombra. Muito bem. Vida a todos. Nos vemos. Nos vemos.